Nuevas todas las cosas. Parte 1. Cuerpos resucitados. Amén. Resurrección del cuerpo de Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 20. La resurrección de Jesucristo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad, todo poder y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 27, versículo del 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de sus sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Enseñanzas de Pablo a los Corintios en su primera carta, acerca de la veracidad e importancia de la resurrección del cuerpo de Cristo, para que nuestro cuerpo también pueda resucitar. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 3, del 12 al 34 y del 42 al 58. Años después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo dijo: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Salvos del poder del pecado, del mundo y sus deseos, de las tentaciones y engaños del diablo, y salvos del infierno después de esta vida, si no creísteis en vano. Porque primeramente
os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, los que murieron en Cristo Jesús, perecieron en el infierno. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, el primero de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte espiritual y física para condenación eterna en el infierno, entró por un hombre, por Adán, también por un hombre, por Jesucristo, entró la resurrección de los muertos para vida eterna en el cielo. Porque así como en Adán todos mueren para condenación eterna, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, enemigos espirituales, Satanás y sus huestes de maldad, y sus enemigos humanos. Y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, es la muerte, porque el Padre todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, debajo de los pies de Jesucristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Cristo todas las cosas. Claramente se exceptúa al Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Se sujetará al Padre para que Dios sea todo en todos. Hermanos, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Yo diría, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad, orad debidamente y no pequéis, porque algunos, siendo cristianos, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os digo. ¿Cómo será la resurrección de los muertos? Se siembra en corrupción, en un cuerpo que envejece, se enferma, que tiene defectos, pero se resucitará en incorrupción. Se resucitará con un cuerpo que no envejece, un cuerpo joven, perfecto, que no se enferma ni tiene defectos. Se siembra en deshonra, pero se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, pero se resucitará con cuerpo espiritual. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre, nuestros cuerpos mortales, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción tampoco puede heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, serán resucitados con un cuerpo joven, perfecto, que nunca envejecerá, que nunca se enfermará, ni tendrá defectos. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esto que envejece y muere, se vista de incorrupción. Es necesario que sea transformado en un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que este cuerpo que muere y se descompone sea transformado en un cuerpo semejante al de Cristo, que es inmortal. Y cuando esto corruptible, este cuerpo que envejece, se enferma y tiene imperfecciones, se haya vestido de incorrupción, se haya vestido de un cuerpo que no se enferma, ni se envejece, ni tiene imperfecciones. Y esto mortal, este cuerpo que muere, se haya vestido de inmortalidad, se haya vestido de un cuerpo que nunca morirá. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida, eliminada, destruida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y Cristo los llevó en la cruz para hacernos libres del pecado. Y el poder del pecado es la ley, pero ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos hace libres del pecado. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Enseñanzas de Pablo a los Corintios, en su segunda carta, acerca de la resurrección de nuestros cuerpos. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, si nuestro cuerpo muere y se vuelve polvo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, de aquel cuerpo celestial, pues así seríamos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Reflexionemos un poco sobre la diferencia entre la resurrección de Cristo y la de otras personas que también han resucitado. La palabra de Dios nos dice que Cristo es el primero en resucitar. Sin embargo, la Biblia nos narra historias de personas que resucitaron antes de que Cristo muriera y resucitara. Pero hay una diferencia entre ambos casos. Unos murieron y resucitaron para volver a morir como todos los mortales. Mas Jesucristo murió y resucitó para nunca más morir. Esta es la resurrección que Él nos prometió. Lo otro sería mejor llamarlo volvió a revivir. Entró su espíritu en Él nuevamente, volvió a vivir, se levantó de los muertos. He aquí algunos de los ejemplos. Lucas capítulo 8, versículo 49 al 56. Estaba hablando aún el principal de la sinagoga, cuando vino uno de su casa a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús les respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo Jesucristo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre
y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Amén. Juan capítulo 11, versículo del 5 al 6, del 11 al 15. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el día final. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía Jesús, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces
quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. Amén. Todos estos revivieron, pero en su momento murieron, como todo mortal. Mas Jesús resucitó para nunca más morir. Y esa es la esperanza de todo cristiano. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Amén. Hemos aprendido muchas cosas en esta clase de escuela dominical, ¿verdad que sí? Historias que nos han enseñado a cómo vivir, cómo pensar, cómo planear para el futuro. Pero una de las profecías muy bellas de la Biblia es esta que está por acontecer. Y me refiero a que Cristo viene en las nubes a levantarnos un día de estos. ¿Estás listo? Yo sí, por eso es que canto así. Viene por mí, Cristo Él viene, sí viene por mí. Un día sí Él volverá, Cristo Él viene por mí. Me esperan mis hermanos en el más allá, al cruzar el río donde no hay separación. Viene por mí, Cristo Él viene por mí. Viene por mí, Cristo Él viene, sí viene por mí. Un día sí Él volverá, Cristo Él viene por mí. Me esperan mis hermanos en el más allá, al cruzar el río donde no hay separación. Viene por mí, Cristo Él viene por mí. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro con Jesús. Cruzar el río donde no hay separación. Viene por mí, Cristo Él viene por mí. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Viene por mí, Cristo Él viene, sí viene por mí. Un día sí Él volverá, Cristo Él viene por mí. Parece increíble, ¿verdad? Pero un día de estos, Cristo viene por mí. Viene por mí,
por ti.